definitiva las transformaciones y reformas profundas y revisiones de la ley de comunicación. Yo le creeré cuando ya se la hagan en la práctica. Hay un buen síntoma, por supuesto, hay un buen síntoma de apertura incluso para que los periodistas con toda la libertad, sin que haya la censura de la ley de comunicación, denuncien, por ejemplo, actos de corrupción, y eso sin ninguna duda es un buen síntoma. Pero ahora esperamos de que en una Asamblea Nacional que está formalmente controlada por el correísmo se dé paso a una reforma profunda y estructural de una ley de comunicación que yo la considero totalitaria. Precisamente hasta este punto de vista de una reforma a la ley de comunicación queremos conversar con el presidente de ACOPEN, Juan Pablo Albarracín. Él es presidente precisamente de una asociación de comunicadores y periodistas. ¿Cuál es la posición que ustedes han tomado precisamente con la ley de comunicación? ¿Hay aceptación por parte de ACOPEN de esta ley de comunicación? ¿Usted cree que debe haber reformas a esta ley y sobre todo cree que hay libertad de expresión actualmente? Muy buenas noches a toda la ciudadanía. En primera instancia, agradecer el espacio y la invitación que nos han podido realizar el día de hoy para poder intervenir acerca de este tema muy apasionante de la comunicación. En realidad, la Asociación de Comunicadores y Periodistas de Napo ha llevado al debate interno muchas de las veces el tema de las reformas de la ley de comunicación. Nosotros creemos y pensamos de que debe existir un proceso de comunicación que vaya incluyendo a todos los sectores de la sociedad. No se puede elevar una estrategia de comunicación paralela o una estrategia de comunicación individual en cada uno de los sectores. Y yo creo que independientemente de que la ley de comunicación debe ser revisada en muchos de sus articulados, dicho sea de paso, tiene que ser una ley de comunicación que deba ser inclusiva, que deba ser tolerante, que deba ser en muchos de los casos consensuada con todos los sectores sociales. Independientemente de que los sectores sociales tengan el conocimiento previo de lo que trata esta ley, es importante darle los insumos necesarios para que ellos puedan determinar qué es o cuál es el aporte que los sectores pueden entregar a esta ley de comunicación. Como se estuvo realizando en semanas anteriores en cuanto a los diálogos nacionales en las diferentes temáticas, en la ciudad de Tena se realizó el Diálogo Nacional de Comunicación. ¿Cuál fue el aporte de ACOPEN a este diálogo para que se pueda mejorar en los aspectos comunicacionales y sobre todo en favor del periodismo? De hecho, dentro de esta visita que de alguna manera ha establecido el gobierno en sí, hemos visto que quiere haber una intención de poder dar el espacio a los diferentes medios de comunicación y a los periodistas para que salga desde ellos cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades. Pero muchas de las veces hemos visto, también la experiencia nos ha enseñado, de que este tipo de reuniones o este tipo de diálogos muchas de las veces quedan en el espacio. Los pedidos se envían independientemente del tiempo. ¿Cuál fue la propuesta específica de ACOPEN? Bueno, ACOPEN lo que pidió, un documento que nosotros hicimos a través de nuestra compañera Lucía Rodríguez, que entregó al presidente de SECOM, fue que se reformara y se revisara el artículo 42 de la Ley de Comunicación, en donde determina un plazo para la profesionalización de los, en este caso, comunicadores, y que en este caso la región amazónica y específicamente la provincia de Napo no ha tenido ninguna oferta, en este caso académica, formal, para que eso se pueda cumplir. Recordemos que esta ley dice 5 años, ya el tiempo ha pasado, y de hecho la oferta académica dentro de la provincia y en la región amazónica de lo que es una universidad pública gratuita no ha existido por décadas. Entonces ese ha sido el pedido para que nosotros, independientemente como organización que hemos buscado la profesionalización, se pueda agilitar de una manera próxima, ya que nuestros compañeros, independientemente de la ley, nuestros compañeros también tienen el derecho de poder profesionalizarse. Tenemos varios casos aquí en la provincia de Napo de compañeros que han hecho periodismo hace 30 años, 20 años, y nosotros necesitamos que nuestros compañeros tengan un proceso de educación formal, como lo tiene cualquier persona, y el acceso a la educación también es otro tema que nosotros queremos que se revise en el tema de comunicación.
Juan Pablo Albarracín, presidente de ACOPEN. Vamos a conversar con Cristian Columbo, gerente de Radio Arcoiris. Precisamente, Cristian, bienvenido también a nuestro programa Mirada Diferente, donde analizamos estos temas tan importantes. El acceso a los medios de comunicación por parte de la ciudadanía. Esto también se ha visto tal vez trastocado por la ley de comunicación. ¿Usted cree que la ley de comunicación es acertada o también tiene alguna posición sobre que se deba cambiar algunos aspectos? Antes que nada, buenas noches a todos los televidentes de Ali TV y también a los amigos que nos siguen a través de Facebook Live, a través de la señal de Radio Arcoiris. Mira, yo te hablo como dueño de un medio de comunicación. Estuve en las mesas justamente que estaba nombrando Juan Pablo y yo hice unos 3 aportes que me parecen muy importantes. Una, primero que todo, el tema de la profesionalización. No nos pueden exigir a los medios locales, somos medios pequeños, contratar personal con sueldos ya previstos cuando los ingresos que los medios locales tenemos son bajos. Ustedes aquí en Ali TV manejan más o menos una estructura, yo creo que también la compañera debe saber. Acá en la región amazónica nosotros no nos manejamos campañas publicitarias de $100,000, $200,000 para contratar profesionales que tenemos que pagarles $1,500, $1,000. Solamente con uno de esas contrataciones prácticamente, por lo menos en mi caso, ya estaría dejando toda la utilidad mensual. ¿No te parece Entonces, que sería como menospreciar el talento que muchas personas pueden tener y que a lo largo de esta trayectoria profesional que han desempeñado en medios de comunicación han demostrado, y el negarles el trabajar porque no han podido acceder a una educación superior? ¿No te parece también un poco? Justamente, ese es el punto. Y por eso también tengo entendido que por eso es que el CECAP estaba emitiendo unos certificados de profesionalización. Es más, una de las razones por las que ACOPEN se creó es justamente eso, fue justamente para guiar a los profesionales con experiencia para que saquen este tipo de títulos y puedan tener un certificado y digan, bueno, vamos a trabajar. Pero hay una situación más de fondo que, por ejemplo, con ese artículo específico de la ley también se está yendo en contra de la Carta de los Derechos Humanos, contra el tema del libre trabajo de las personas. Entonces no se tomaron en cuenta muchos puntos de vista, yo creo que son muy importantes para una ley de comunicación, que yo creo que sinceramente la ley de comunicación, como se la trató en un inicio, no se la tomó de una manera que aporte a la sociedad, sino más bien de una manera represiva. Cristian, ¿crees que hay libertad de expresión actualmente en nuestro país? Hoy, 12 de agosto, yo creo que sí, pero como lo decía también la compañera, yo creo que muchos medios de comunicación, por diferentes criterios que se emitieron en su momento, tal vez fueron perseguidos, pero yo creo que también es necesaria la ley de comunicación. O sea, hay que reformarla, pero es necesaria. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dicen: en arca abierta justo peca. Y es lo que muchas veces pasaba con varios medios de comunicación. Es más, yo como Radio Arcoiris sufrí una noticia que en cierta manera afectó la imagen de mi radio por un periodista X de acá de la Amazonía, de la provincia de Napo, que tuve que pedirle y exigirle que rectifique su nota. Muy bien, vamos a continuar analizando precisamente a profundidad este tema, sobre qué se debe cambiar de la ley de comunicación, sobre la libertad de expresión, y precisamente antes de ir a un corte comercial, quiero dejarles una reflexión para que puedan responderme al volver. ¿La libertad de expresión tiene límites? ¿Ustedes creen que hay algún límite para la libertad de expresión? Esta respuesta vamos a conocerla más adelante. Enseguida regresamos con Mirada Diferente.
videos, de nuestra música, nuestros artistas. De lunes a viernes, 17 horas, con la conducción de Freddy Sánchez. Farra Total, por Ari TV. Seguimos con el programa Mirada Diferente. Estamos tratando en esta noche el tema libertad de expresión y un breve análisis sobre la ley de comunicación. ¿Esto beneficia al periodismo, perjudica al periodismo? Esto es lo que estamos tratando de identificar con nuestros invitados de esta noche. Y precisamente antes de ir al corte yo dejé una reflexión sobre si la libertad de expresión tiene límites. Cristian, ¿tú crees que hay límites para la libertad de expresión? La libertad de expresión no tiene límites para nada, absolutamente. Yo creo que más bien nosotros como medios de comunicación estamos en la obligación justamente de dar las voces a todas y cada una de las personas que desean expresarse. Algo, por ejemplo, positivo en ese tema, por ejemplo, y de la ley que está en este momento, es justamente el que obliga a los medios de comunicación al tema de la interculturalidad, a indicar programas que son interculturales y que antes no se daba. Por ejemplo, la inclusión también para el tema educativo, son temas que verdaderamente no había antes y hay que ser realistas en ese sentido. Nosotros tal vez lo hacíamos como medios de comunicación, por lo menos en el tema privado lo queríamos cubrir este tipo de temas, pero ahora obligan. Entonces, este tipo de cosas también es importante, ¿no? Cosas que no existían. Y un poco retomando lo que se estaba hablando también ayer y en relación a las mesas justamente de diálogo que se estaban dando, nosotros como medio de comunicación privado, por ejemplo, pusimos una queja y sé que se tomó en cuenta, y es, por ejemplo, en el tema también de la distribución de la propaganda a nivel nacional. Por ejemplo, las entidades públicas están obligadas a poner un porcentaje dentro de los medios locales. Pero muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Se van con las agencias de publicidad o se van con los medios nacionales, que entre comillas nacionales, porque tal vez tienen 4 o 3 provincias en cada una de las regiones y son nacionales, y con eso se supone que cubren todo el espectro y no es así. Donde se genera la noticia, donde se genera específicamente las cosas en cada provincia, y es diferente el argumento de los temas que se van, por ejemplo, para la costa, para la sierra y para el oriente. Entonces, ese tipo de cosas no se estaba cubriendo y nos estaban afectando a nosotros. Debe haber una mejor distribución del recurso, entonces. Tiene que haber una mejor distribución del recurso y más que todo que se cumpla con lo que dice la ley, porque es justamente una de las bases para que los medios de comunicación podamos salir adelante. Y algo que también se topa es el tema de la música. Tampoco nos pueden obligar a poner X cantidad de música. Por ejemplo, nosotros acá, como Radio Arcoíris, yo creo que todas las radios de acá de la provincia de Napo, cubrimos el 50% que exige la ley, que es el 2x1, pero también según la audiencia también debería ser la música que se escoja. Esto justamente, eso te iba a decir, que también se sacrifica mucho el tipo de calidad de programa que estás dando. Por ejemplo, tengo entendido que el expresidente Correa, antes de salir del poder, dejó firmando un documento en el que exigía que se ponga la misma cantidad de música en el mismo momento. Entonces, con mucho respeto, sinceramente, eso es una brutalidad, porque ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, en un programa que se dedica a la salsa, se podría mandar tal vez un compositor ecuatoriano, que es lo que está dentro de lo que puede decir la ley, ¿no? Pero son diferentes métodos a veces de llevar programas y diferentes cosas, que lo que va a sacrificar es justamente la calidad del programa que estamos mandando y nos va a perjudicar a la radio. Hay muchas personas que, por ejemplo, ya no están escuchando radio, cogen su USB y ponen, y esto nos puede afectar mucho más. Entonces, no se toma en cuenta lo que sucede en cada uno de los lugares para emitir este tipo de situaciones, y son cosas que se tienen que tomar en cuenta. Por lo menos nosotros como medio de comunicación privado realizaron la propuesta. Hicimos la propuesta, nos tomaron en cuenta, sé que tomaron notas, y más que todo el tema de la profesionalización. O sea, yo pienso que
si hay aquí excelentes comunicadores que tienen una experiencia formidable y son muy buenos, no se les puede coger y colgar porque tal vez bueno, no tienen la posibilidad de estudiar. No tenemos, como lo acaba de decir Juan Pablo, no tenemos de aquí universidades. Entonces, ¿cómo se les puede exigir que estudien? Si nos están dando la posibilidad de capacitarnos por medio del CECAP, se tiene ya ese papel, que se haga válido y que eso nos hagan válido por lo menos a los medios locales para que de esa manera podamos dar trabajo y de la misma manera podamos cumplir con la ley, ¿no? Cristian, vamos con Nina. Nina, por favor, también para que nos responda a esta inquietud que acabamos de precisar. ¿Hay límites para la libertad de expresión y sobre todo su posición? ¿Qué debe cambiar en la Ley Orgánica de Comunicación para mejorar la difusión de los mensajes? Bueno, la libertad es una cuestión de vida, ¿no? Es una cuestión inherente al ser humano y por lo tanto la comunicación, por ejemplo, de ninguna manera puede ser concebida como un servicio público. Eso hay que anularlo definitivamente, hay que reformar las mal llamadas enmiendas constitucionales que se aprobaron en diciembre del año 2015, porque pues la Constitución da vela al Estado como el regulador y ente de control del servicio público, cuando el hecho de la comunicación en sí mismo es un derecho humano. Y nosotros vemos en todos los cuerpos legales del Ecuador, empezando por la Ley de Comunicación, cómo se fragua toda una estructura de control de la sociedad. Es por eso que si se hablara, hay sectores que hablan de una derogatoria completa a la Ley de Comunicación, pero al igual que mi contertulio, yo no estoy de acuerdo tampoco con el cero regulación, porque por ejemplo puede suceder de que hay personas que sientan afectados por alguna razón, que tenga que haber rectificación y también los periodistas estamos en la obligación de dar una información veraz y oportuna a los ciudadanos, o por ejemplo la regulación de determinado tipo de contenidos para determinado tipo de audiencias o de públicos es positiva, pero el problema es que esta ley de comunicación fue pensada con una concepción autoritaria. Y este tipo de concepciones no cuajan con una sociedad democrática. Con un marco legal como el que tenemos en el Ecuador, un gobierno dictatorial pues tiene precisamente la mesa tendida para controlar a las voces distintas que existen en la sociedad. Y tiene que ser reformada profundamente, hay que ir al meollo del asunto de esta ley de comunicación. La Supercom no tiene fundamento constitucional, porque es un pesquisa de los periodistas y es un órgano persecutorio, tiene que ser absolutamente un órgano técnico para garantizar calidad de los contenidos, cosa que no tenemos en el país. ¿Cuál es su propuesta precisamente en el tema de Supercom? Usted menciona que es un órgano perseguidor de los periodistas. Sabemos que está representado por una persona. ¿Usted cree que si se fuera representado por los medios comunitarios, por los medios privados también, con algún representante precisamente, sería un mejor trabajo de Supercom? Precisamente nosotros tenemos muchísima desconfianza, por supuesto, de Carlos Ochoa, que es el superintendente de comunicación, un organismo que no tiene pies ni cabeza y que es precisamente nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana, un organismo que debería desaparecer y que, por cierto, nombró a un contralor 100 sobre 100 y que es uno de los haces de la corrupción en este país y que precisamente esta forma de controlar y de estructurar un Estado totalitario es precisamente en el control del derecho a la libre expresión. Y por eso la Supercom, como lo dijo, tiene que ser, debería eliminarse, sí. Creo yo que debería eliminarse. Y en caso de que no se lo elimine, cosa que lo veo un poco difícil, debería ser... ¿Quién regularía el contenido? Debería haber una autoridad que se rija bajo parámetros técnicos, pero que de ninguna manera implique el hecho de que exista autocensura en los medios. Ahora es un poco patético ver en las salas editoriales que al lado del editor ahora existen abogados. Existen abogados porque hay medios de comunicación que tienen glosas altísimas y que terminan quebrándolos económicamente. Más en la Amazonía, cuando tenemos muchísimas dificultades de financiamiento, el hecho de que se aplique la ley de comunicación por no poner inicio o fin del espacio publicitario es una forma de perseguir un poco bajo el tapete a los medios de comunicación que les resultan incómodos al poder. Y por eso la ley de comunicación es un adefesio que ha dejado en el puesto con una calificación de 66 sobre 100 según organismos internacionales como por ejemplo la CIDH, habrá que estar súper preocupada por ese tema, la Sociedad Interamericana de Prensa. Tenemos aquí muchos casos, por ejemplo, de Freedom House que nos dicen que estamos en el puesto de no libre, después de Venezuela. Es una cuestión súper dramática y esto es el síntoma de gobiernos como los que tenemos. Entonces yo creo que este es un llamado a que el gobierno nacional haga efectiva el llamado al diálogo con los periodistas y eso
esto lo veremos cuando haya realmente una depuración completa de la ley de comunicación, que cuando exista, pues vamos a creerle. Si no, esto solamente se quedará en cambio de estilo. Muy bien, precisamente retomando las sanciones que manifestaba Nina, tenemos datos de Supercon, donde el Estado ha recibido $633,000 por sanciones a medios de comunicación y existen 565 procesos sancionatorios, y Fundamedios señala que varios medios fueron cerrados como Revista Vanguardia, periódicos como Hoy, Meridiano, La Hora, Manaví y El Oro. Precisamente Acopen es una organización que representa a los medios de comunicación, a los periodistas, a los comunicadores de Napo. En nuestra provincia existió ya un cierre de un medio de comunicación como fue el Líder Visión. ¿Cuál es la posición de Acopen ante este aspecto? Hemos escuchado también la posición de Cristian, de Nina, sobre lo que es la Supercon. ¿Usted cree que la Supercon debe existir y cómo debe manejarse? A ver, yo creo que, perdón, en toda organización colectiva y social siempre deben existir leyes. Yo quiero arrancar de que la comunicación es el proceso de informar a la ciudadanía y tiene que estar libre de ataduras políticas. Yo creo que el periodista, para la elaboración de su trabajo diario, no se despierta con una posición política. El periodista se despierta para el cumplimiento de su trabajo con una posición de servicio. Y yo creo que independientemente de estos 10 años de gobierno, que se ha posicionado un estilo, incluso hasta en los periodistas, es importante de que el tema sea técnico y no político. Yo quiero empezar y arrancar con el tema de que muchas de las cosas que se han cocinado últimamente ha sido por el tema netamente político. Y nosotros los periodistas tenemos que tener la capacidad de poder entender que la cosmovisión nuestra al ejercicio de esta noble profesión debe entenderse como una entrega a la sociedad. Entonces, definitivamente que hay una posición, al menos en mi criterio, nosotros tenemos por las empleadas tenemos un modelo de desconcentración del Estado. Una de las propuestas que hacía en algún momento es ¿por qué cada una de las provincias o cada una de las regionales no hacen sus propios materiales de comunicación? Y tenemos que esperar a que los materiales lleguen de afuera, de Quito, de Guayaquil. Entonces, más allá de una forma de control, una forma de imponerte, es una forma de, en este caso, excluir que los ingresos de alguna manera también estén dentro de la provincia. ¿Quién más que los mismos comunicadores, quiénes más que los mismos medios de comunicación son los que pueden dar vida a estos productos de comunicación? Y al mismo tiempo se puede estar cumpliendo con lo que la misma ley determina, que es la producción local. Pero independientemente de esto, yo creo que la sociedad debe organizarse en una estrategia de comunicación, en este caso provincial. Yo sí hago un llamado a todos los sectores de la provincia para que se pueda construir una estrategia de comunicación, ya que de alguna manera los sectores son los involucrados y son los actores diarios, en este caso de la cotidianidad, que se pueden estar dando resultados en su propio modelo de comunicación. Entonces el hecho de los temas administrativos, los temas institucionales, muchas de las veces nuevamente cae este proceso político. Y más allá de eso, yo considero que la comunicación tiene que remitirse y se remite al ciudadano. Y yo creo que estos procesos administrativos y estos procesos institucionales tienen que estar representados por los ciudadanos. Ciudadanos que no tengan ningún proceso político, ciudadanos que no tengan ningún compromiso político, ciudadanos que hayan demostrado y que sean probos en el desarrollo de la actividad periodística. Entonces, la misma ciudadanía es la que hace el seguimiento a estas instituciones y son estas instituciones las que podrán dar, en este caso, la apertura a los mismos ciudadanos. Entonces, yo creo que en este proceso no tener una ley de comunicación también es algo que no se puede pensar. Yo creo que toda ley norma, rige y de alguna manera nos da las herramientas y las posibilidades de poder encaminarnos. Sí, y es algo bueno también rescatar de esta ley de comunicación, que si es que nos remontamos un poco al pasado, muchos de los compañeros periodistas o comunicadores sociales hacían leña del árbol caído, se faltaba la dignidad, el cuestionamiento que estaba realizando hace poco de que sí debe haber un límite en la libertad de expresión, que no cualquier comentario es responsable o puede dañar también la imagen. Pero es que yo creo que cada uno de los medios de comunicación tiene su propia línea editorial y yo creo que definitivamente ninguna línea editorial va a ser pensada o va a ser estructurada como para ofender la dignidad y la honra de las personas. Anteriormente
veíamos programas precisamente de farándula que dañaban o destruían la imagen de un ciudadano. ¿Usted no cree que esto ha venido a cambiar con la ley de comunicación y que se ha permitido que estos programas también tengan responsabilidad? Yo creo que, nuevamente yo manifiesto, yo creo que es importante tener una ley. Yo creo que todo colectivo social debe tener leyes, pero estas leyes deben ser pensadas desde los sectores. Yo creo que en este caso el tema de la comunicación intercultural, como le mencionaba Cristian, es algo importante resaltar cuál ha sido el papel protagónico que ellos han tenido durante estos años. Yo creo que a nivel de provincia, yo creo que alguna institución del Estado, o en este caso alguna institución local, debería ya empezar un proceso de formación de comunicadores comunitarios, porque definitivamente la comunicación está en el casco urbano, supuestamente por la cercanía, las distancias, pero también hay comunicación en la ruralidad. Entonces yo creo que debe haber un apadrinamiento y un empoderamiento del tema de la comunicación para darles a los compañeros que están en comunidades las herramientas necesarias y el conocimiento necesario para que ellos desde sus espacios puedan también hacer comunicación. Juan Pablo, ¿usted si hay el caso de algún periodista sancionado en nuestra provincia tal vez? No, yo no conozco ni se ha ingresado dentro de nuestra organización algún documento que se pueda manifestar alguna sanción de carácter laboral o de carácter económico, no ha existido. Entonces yo considero de que todos los organismos que han sido creados y pensados por el tema de la comunicación deben ser revisados en el tema, nuevamente llegamos al tema ciudadano, deben estar liderados por ciudadanos y ciudadanas que tengan en este caso una experiencia aprobada, una experiencia calificada ante la misma ciudadanía y que sea la misma ciudadanía los que les pongan y les puedan en este caso delimitar cuáles son sus responsabilidades para que ellos puedan rendir cuentas de una manera más directa. La Constitución de nuestro país, precisamente en el capítulo 2, donde tratamos los derechos del buen vivir, sección 3, tratamos el tema de comunicación e información. Desde el artículo 16 al 20 se tratan varios aspectos de lo que tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión y también sobre el manejo de los medios de comunicación, dando apertura a medios comunitarios, como mencionaba Juan Pablo y como mencionaba Nina. Nina, precisamente, ¿usted cree en los medios comunitarios? ¿Debe darse más amplitud a este tema? Por supuesto que sí. Bueno, yo pienso que la ley de comunicación, como lo dijo Diego Delgado Jara, es una especie de potaje con unas cucharitas de cianuro. Permítame. Como le decía, es una especie de potaje con unas cucharitas de cianuro. Porque, por supuesto, hay la posibilidad de que haya el 1 por 1, por ejemplo, pero aquello no garantiza calidad en los contenidos, como mencionaba el compañero, de los medios y la libertad y también el derecho que tiene la audiencia de escuchar el género que le guste, ¿no? Pero es importante el fomento de la industria musical nacional. El tema de los medios comunitarios es un tema importantísimo. Ahí está el potaje. Pero el problema es que esta ley fue creada precisamente porque necesitaban meterle cianuro a la sociedad, porque por el potaje no hay resultados. Yo mi tesis de grado la hice justamente en Sarayaku para la implementación de un proyecto de radios comunitarias e hice una crítica a la red de medios comunitarios que ha implementado el gobierno desde el año 2010, que ha sido completamente un fracaso. Completamente un fracaso. ¿Este gobierno ha permitido más apertura en los medios de comunicación? Por supuesto que no. Si solamente forman el 4% del espectro radioeléctrico. Y más bien lo que ha sucedido en nuestro país es un nuevo andamiaje de medios que han sido incautados y cerrados, que ahora el mayor monopolio comunicacional del Ecuador es precisamente el gobierno, porque gobierno y Estado son cosas súper distintas. Y eso no significa de que yo esté en contra de los medios públicos. Los medios públicos deberían trabajárselos con profesionalismo, con las veedurías de las universidades, de los profesionales, sin ningún tinte político. Es decir, tienen que ser la mirada más diversa de la sociedad, de los medios públicos, pero eso no sucede. Y por eso es que el último concurso de concesión de las frecuencias fue absolutamente un fracaso por la falta de transparencia. Y yo quisiera, sí, que se efectivice el 34% para medios comunitarios, porque ahí sí tendríamos el acceso a una comunicación independiente muchísimo más amplia. Y porque la concepción de medios comunitarios es precisamente aquella de la comunicación alternativa a la que yo, al menos a nivel teórico, me inclino, ¿no? Y por eso mi estudio lo hago desde ese campo. Pero no ha funcionado la ley de comunicación para eso,
porque apenas, repito, conforman el 4% del espectro radioeléctrico. Es decir, la ley de comunicación fue creada para otra cosa. La calidad de los contenidos de los medios de ninguna manera ha mejorado. De ninguna manera ha mejorado. Y por eso yo pienso que hay que revisar el origen de la ley. Y esta ley fue creada precisamente para perseguir. Y si es que hay cuestiones positivas en la ley, pues tienen que aplicársela efectivamente. ¿Alguna cuestión positiva en esta ley? Sí, lo que le estoy diciendo, efectivamente el hecho de que haya una posibilidad a nivel de una ley orgánica para garantizar el acceso a medios comunitarios es súper positiva. Yo le puedo contar de lo que hice mi estudio en la provincia de Pastaza. Allí es en donde hay mayor cantidad de medios comunitarios entregados por la Red de Medios Comunitarios en el Ecuador. Pero ¿qué es lo que sucede? De ninguna manera eso ha significado la posibilidad de que las comunidades tengan un proyecto de comunicación independiente. El mismo hecho de que el gobierno financie los equipos, los salarios y que la dirigencia indígena comunitaria, porque cuando hablamos de comunitario no nos referimos a lo indígena, yo puedo tener una comunidad de cheerleader o de fútbol y puedo tener mi medio comunitario, pero están precisamente acaparados por los dirigentes que se venden políticamente a los intereses de cualquier gobierno de turno, y eso es altamente peligroso, porque se está desvirtuando la razón esencial de los medios comunitarios, que tienen que ser la posibilidad de ser por primera vez la comunicación libre absolutamente de las componendas dominantes de los medios tradicionales que conocemos como los grandes medios que viven por el capital, ¿no? Entonces, en la provincia de Pastaza es el caso súper deplorable. Esos medios están absolutamente quebrados porque fueron pensados desde la concepción estatal para tratar de penetrar en la ruralidad, cuestión que no ha funcionado, porque en la provincia de Pastaza, al menos Alianza País está en el puesto 24 de 24. Entonces, estos medios comunitarios tienen que ser pensados para la participación efectiva y el desarrollo, por ejemplo, de la tradición oral, para fortalecer la educación intercultural y la transmisión de los saberes de generación en generación. Y ese papel no lo cumplen, porque si tú escuchas, al menos en mi provincia, te puedo dar fe, estos medios comunitarios transmiten cualquier tipo de música como cualquier medio comercial. Entonces, y sus mallas de programación son completamente ajenas a la cosmovisión y sus raíces culturales. Entonces, es un fracaso completo. De la concesión de permisos, Cristian acaba de tener también la concesión de permiso de Radio Arcoíris aquí en la ciudad de Tena. ¿Hubo dificultades en esta concesión de permisos, Cristian? Mira, básicamente el problema que yo tuve fue que llamaron a un concurso hace un año más o menos, el cual se dio de baja y tuve que volver a presentar en base a todo lo que se hizo a nivel nacional. Y bueno, yo sinceramente no puedo quejarme porque yo creo que se respetó justamente todo lo que se presentó dentro de los estudios. Estuvimos como, creo que los medios de comunicación, los primeros que fueron otorgados las concesiones justamente porque se cumplió con todos los datos que solicitaron y se nos dio la concesión, ¿no? Entonces, yo por ese lado no podría decir nada. Totalmente transparente, porque la calificación se nos hizo entregar en su momento, se nos hizo entregar todos los papeles, cuando Cordicom hizo también la revisión se nos notificó, o sea, todo en base a lo que dice la ley de comunicación. Y es por esto que lo que yo también te comentaba hace un instante es justamente que la ley tiene cosas positivas, por ejemplo, en el tema comunitario, ya nos lo acaba de explicar la compañera, pero hay cosas también que se deben tomar en cuenta y que se deben cambiar. Y es justamente el hecho de que, por ejemplo, un periodista de investigación no tiene la libertad para hacer una investigación, por ejemplo, a un corrupto. ¿Por qué? Porque la ley de comunicación, en cierta manera, le deja que el corrupto también le demande a uno por hacer su trabajo. Entonces hay cosas que verdaderamente no tienen ni pies ni cabeza en la ley de comunicación, pero hay cosas que también son muy positivas y están muy bien hechas. Y justamente una de las cosas que tiene la ley es el hecho de que da la apertura para que se creen medios comunitarios públicos y privados, que en verdad eso no existía antes. Y también el hecho de que se controlen muchas cosas que los medios de comunicación en el pasado lo pasaban indiscriminadamente y que en verdad hacía muchísimo daño a la sociedad, ¿no? En Radio Arcoíris existe espacios interculturales donde no precisamente se lleve mensajes, como decía Nina, de información, sino más bien de saberes, de cultura, precisamente de las nacionalidades que existen en la Amazonía.
justamente la ley te exige que sea en ese tipo de sentido los programas, ¿no? Que se hable de la historia, de las costumbres, de lo que está sucediendo. Es más, yo lo hago en Quichua, en la madrugada. Hay que recordar que en la provincia de Napo el porcentaje mayoritario de población es quichua, entonces tenemos que enfocarnos también a este tipo de gente que escucha nuestra radio. Y lo hacemos con personas también que son autóctonas. Entonces, por eso es que yo les digo, como medio de comunicación privado se está dando muchísima oportunidad justamente a las personas que tienen experiencia en el medio, también para que justamente se vayan desenvolviendo. Entonces, hay que hacer cambios en la ley de comunicación, hay que hacerlos. Por ejemplo, el tema del superintendente que lo estaba tratando hace un instante. El superintendente se lo escoge de una terna que el mismo presidente manda. Debería haber varios representantes. Tendría que haber varios representantes. El Cordicom lo involucran justamente gente que sale del gobierno nacional, lo que no estaba cuando se inició el tema de la ley de comunicación. Ahí había representantes de los municipios, había representantes a nivel comunitario, inclusive de los veedores. O sea, se cambió y se lanzó en base a no sé, espero no meterme en cosas que no tengo que meterme, pero yo creo que son intereses que lastimosamente lo único que hicieron fue perjudicar mucho el tema periodístico y el tema investigativo. Ahora el presidente Lenín Moreno, ¿qué es lo que dijo? Hizo un llamado a la comunidad, a los periodistas, a la prensa, justamente que se investiguen los casos. Yo creo que muchos lo estamos haciendo, por lo menos en Radio Arcoíris ya comenzamos a hacerlo y dio muy buenos frutos, inclusive algo positivo para el gobernador, y lo vamos a seguir haciendo, pero siempre y cuando yo creo que también se tiene que dar la apertura para que se cambie esta ley, porque tampoco podemos estar trabajando de esa manera, no solamente, bueno, trabajen nomás bonito y mañana nos cae el hachazo, no, pues, o sea, las cosas también tienen que ser concretas para todas las personas, ¿no? Muy bien, Cristian, vamos a ir con esto a una breve pausa, pero enseguida regresamos con más aquí en Mirada Diferente y a tratar el tema de la libertad de expresión. Regresa la alegría de las tardes. Los mejores videos de nuestra música, nuestros artistas. De lunes a viernes, 17 horas, con la conducción de Freddy Sánchez. Farra Total por Ari TV. Seguimos con más de Mirada Diferente, amigos televidentes, muchas gracias. Estamos llegando a la parte final de nuestra programación, tenemos un último bloque de análisis y precisamente queremos ingresar en este análisis con el presidente de ACOPEN, Juan Pablo Albarracín. Juan Pablo, ¿la libertad de expresión podría llegar a convertirse en un delito? ¿Usted cree que sí? Bueno, más allá de la libertad de expresión, yo creo que la irresponsabilidad de la libertad de expresión, independientemente de que nosotros tengamos la posibilidad innata y totalmente libre, digamos, de poder emitir cualquier opinión,
Estas opiniones deben anclarse en primera instancia en el respeto y la consideración al ser humano y deben estar siempre fundamentadas y más allá de fundamentadas deben estar totalmente investigadas y contrastadas, que en este caso involucra directamente a los compañeros que realizan el tema periodístico. El tema de la libertad de expresión yo creo que ha sido una de las falencias que hemos podido evidenciar en muchos de los casos, pero no solamente es por la falta o por la entrega, en este caso del Estado, de una ley. Yo creo que también llega a anclarse en el tema personal de cada uno de los compañeros periodistas. El medio de comunicación siempre tiene su línea editorial y que ésta tiene que seguirla y esa es la norma para que el periodista pueda funcionar. Entonces yo creo que todo es una cadena, María José, yo creo que independientemente de la situación política, eso nuevamente yo quiero aclarar y quiero hacer un llamado a los compañeros representantes de los medios de comunicación en Napo y en este caso a nivel regional. Yo creo que es el momento de que hay que organizarse. En algún momento, en alguna asamblea nosotros dijimos, los periodistas hemos tenido la capacidad de organizarnos, tenemos ya un organismo que tiene un marco jurídico y yo creo que esa es la única manera de poder alcanzar los objetivos con la organización. Sé que en Pastaza había un proceso de conformación de una organización de comunicadores, en Orellana tenemos una conformada, en Sucumbíos tenemos una conformada y eso yo creo que es positivo para no solamente cada una de las provincias, sino para la región amazónica. Independientemente de cuál sea la línea política, yo insisto, cada una de las provincias debe elevar su propia estrategia de comunicación de acuerdo. Bueno, ahora actualmente estamos 45 compañeros, estamos conformando esta bonita organización y el objetivo nuestro para este proceso de 2 años que se ha establecido es realizar el primer encuentro de comunicadores a nivel regional, que también lo vamos a impulsar para que en una mesa podamos nosotros ver cuáles, más allá de las necesidades, cuáles son las propuestas que nosotros tenemos. Yo creo que la comunicación es el libre ejercicio de poder no solamente emitir mensajes, yo creo que la comunicación también es la responsabilidad que todos tenemos para no ofender, para no calumniar, para no poder emitir juicios de valores. Yo creo que ahora el país tiene que entrar en un proceso, en este caso, de calma, de tranquilidad. Hemos tenido mucho tiempo de mucho ajetreo, en este caso político. Y yo creo que los medios de comunicación deben ser la clave y el nexo directo para que los ciudadanos puedan tener esa seguridad de poder, en este caso, interactuar dentro del proceso de comunicación. ¿En este momento estamos ejerciendo nuestro derecho de la libertad de expresión en este programa? Claro, eso es algo indiscutible, es algo que de alguna forma uno como ser humano necesita. Yo creo que el ser humano, independientemente de que sea comunicador social o no, yo creo que en su propio círculo, en su propia casa, tiene el derecho de expresarse con el papá y la mamá. Yo creo que cuando hay un papá represivo y una mamá represiva, hay una situación incómoda no solamente para él, sino para todo el núcleo familiar. Entonces yo creo que una de las cosas es empezar por el hecho de respetarnos, de poder entender de que más allá de comunicadores o periodistas o políticos o lo que sea, somos seres humanos y todos tenemos el derecho de poder decir nuestras ideas con toda la certeza de poder respetar al otro. La responsabilidad es parte del derecho de la libertad de expresión, nos manifiesta el presidente de ACOPEN, expresar nuestras opiniones siempre y cuando respetemos las opiniones precisamente de los demás es un derecho fundamental. Nina, ¿cuál es su criterio al respecto? Clave de esta transmisión, creo. Sí, efectivamente, cuando se estudia periodismo y cuando existe una formación deontológica en el ejercicio de la profesión, efectivamente se lo hace con responsabilidad, como en cualquier rama del conocimiento. El problema es que en este país no solo es que se tiene que reformar integralmente la ley de comunicación, tiene que reformarse también el Código Orgánico Integral Penal. Recuerden que el artículo 396 del COIP habla de que por cualquier medio profiera expresiones de descrédito o deshonra en contra de otra persona. Deben en este país absolutamente eliminarse los delitos a la opinión y a la expresión. En caso de personas
que dañen la imagen de otra, ¿no sería justo que exista un proceso legal que defienda esto? El problema es que este tipo de marcos legales y de esta tipificación en el Código Orgánico Integral Penal ha sido la principal estrategia para encarcelar a los periodistas. Recuerde que por esta falta a la honra, supuestamente, Rafael Correa enjuició a Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita y les obligó a pagar $2 millones, pero después le pidió disculpas por el caso del Gran Hermano, porque Fabricio Correa tenía contrataciones dentro del Estado y Rafael Correa no lo sabía. También Fernando Villavicencio y Clever Jiménez fueron enjuiciados por delito a falta a la honra al presidente Correa por el caso del 30S y son perseguidos políticos. Y es por eso de que aquellos periodistas que en este país no le han tenido miedo a un Estado perseguidor y a un Estado de hostigamiento a la prensa y a los ciudadanos, porque recordemos que no es solamente cuestión de comunicadores, sino de una población que tiene derecho a la voz libre. Estos personajes que no han tenido miedo a estas cadenas que el Estado pretende ponerlos o los grilletes que les han puesto, son aquellos que son enjuiciados precisamente por delitos a la honra. Precisamente su ejemplo viene en el caso Estado, periodistas. Pero ¿qué pasa con el caso de ciudadanos que son tal vez ofendidos por comunicadores, por periodistas, o tal vez entre ciudadanos mismo que se ofenden o salen al aire diciendo cualquier cosa sobre su vecino, sobre su amigo? Por supuesto que ¿No tiene cree que es haber un poco contradictorio el eliminar esto? Solamente porque se enjuicia periodistas, pero también se le quita el derecho al ciudadano de poder No se le defenderse. quita el derecho al ciudadano porque antes de la ley de comunicación, ya en el Código Penal y en el Código Civil, ya existían sanciones precisamente para resguardar nuestra honra, nuestro derecho al buen nombre, y eso ya existe. El problema es de que estos casos paradigmáticos en este país han sucedido en eso, justamente con los periodistas valientes que han denunciado casos de corrupción. Y es por eso que, por ejemplo, los medios públicos o el uso excesivo del derecho a la réplica o también el uso de las cadenas nacionales han sido para perpetuar un estado de propaganda. Entonces, uno de ninguna manera puede dejar en la indefensión a los periodistas, porque ahora estoy hablando yo que soy periodista y que el compañero también es comunicador como tú. Esta ley de comunicación ha servido para resguardar a un gobierno y su poder que pretende ser total o pretendía ser totalitario para acapararlo y perpetuarse en el poder. No es una ley que protege a los ciudadanos de ninguna manera. No es una ley que protege a los periodistas, o alguien que me diga que es una ley que protege a los periodistas. De ninguna manera. Verificar la información antes de transmitirla no da un poco de seguridad al periodista de no poder ser enjuiciado porque tiene un respaldo preciso de lo que está afirmando. Sí, pero creo que esas son un poco minucias de la ley, ¿no? Hay cuestiones que dejan absolutamente en la quiebra a muchísimos medios de comunicación por no cumplir con esas partes esas minucias, es decir, esas minucias que te impone la ley de comunicación, cuando en realidad, lo repito, esta ley fue concebida para otra cosa. O sea, esta ley no fue concebida para garantizar calidad en los contenidos. O sea, dígame si es que los medios de comunicación sentirán en sí el sentirse, por ejemplo, un país pluricultural, multidiverso, si a usted le están con la pistola obligándole a transmitir contenidos interculturales. Es verdad que se están transmitiendo, es verdad porque nos obligan a transmitirlo, pero dígame si los comunicadores sociales o quienes hacemos comunicación están en realidad convencidos de que hay un derecho de los pueblos y nacionalidades, de las organizaciones a tener una voz a través de los medios. Yo creo que no. Es porque hay que cumplir el formalismo de la ley de comunicación. Y no es de gratis que el año 2015 haya sido el año más penoso para el periodismo y la libertad de expresión en el Ecuador. Imagínate, María José, 377 agresiones a la libertad de expresión, es decir, más de una por día por ahí, y 1.584 agresiones a la libertad de expresión desde el año 2008. Es que eso es inconcebible cuando los periodistas hemos sido atacados desde la primera autoridad del Estado, que es el presidente de la República, y cuando salieron los pativideos fue cuando el presidente de la República le declaró de frente la guerra a los periodistas. ¿Por qué? Porque es el periodismo libre el que garantiza también el derecho del ciudadano a expresarse por una parte y tampoco regula a una sociedad democrática. Pero cuando estás frente a un gobierno autoritario que pretende controlar a la sociedad y hacerse de las suyas, robándose la plata, pues los periodistas definitivamente somos los más incómodos para el poder. Usted respondió también a mi pregunta de si la libertad de expresión podría convertirse en un delito. ¿Usted cree que no? Precisamente se notó. No debería ser un delito, es un derecho humano, precisamente es un derecho humano. No es servicio público, no puede ser penado.
pero eso no significa de que, o sea, sabemos en el derecho liberal hay donde acaba el derecho mío, la libertad mía, empieza la del otro. Precisamente lo que dice eso, pero cuando existe pues un manejo democrático y respeto a las libertades, eso no significa de que podamos profanar a nadie o faltar el respeto a nadie, pero este tipo, por ejemplo, como les mencionaba, en el Código Orgánico Integral Penal, el 396 del COIP, ha sido precisamente para perseguir a los periodistas disidentes. Y eso es algo que no coincide con una sociedad democrática, definitivamente. Vamos con Cristian. Cristian, por favor, tu comentario respecto a la libertad de expresión después de este análisis. Como gerente de un medio de comunicación, sobre todo, ¿cuál es ese mensaje que tú puedes brindar a la ciudadanía sobre el sentirnos libres del poder opinar, el poder decir nuestras ideas y nuestros comentarios? Mira, la libertad de opinión es un derecho universal. Es algo que nadie nos lo puede coartar. Lastimosamente, yo creo que esta ley, la que está en vigencia acá en el Ecuador, tiene ciertos vacíos justamente que ha hecho que el Estado, el gobierno tenga esa fortaleza de poder tal vez perseguir a diferentes personas, como no ha existido en ningún otro gobierno. Y es verdad que tenía que existir algún tipo de control, porque ya lo hemos hablado en este programa y se ha topado mucho el tema en relación, por ejemplo, al control de ciertos contenidos, a lo que tiene que expresarse o no en relación a la honra de las personas y muchos temas que se topan en la ley. Y en verdad, hay cosas que son positivas, pero lastimosamente la manera como fue concebida es algo que no está bien. O sea, es algo que verdaderamente ha coartado mucho la libertad de expresión acá en el país. Como ya lo dijo la compañera, hay muchos informes a nivel internacional en relación a la libertad de prensa acá en el país, y es por algo que estamos en esa lista negra. O sea, no es de gana, no son invenciones de la gente lo que está pasando. Cuando se crean cosas a conveniencias políticas, ahí está el problema. Por ejemplo, antes de que termine el mandato del presidente Correa, se hablaba inclusive de querer controlar las redes sociales. Ahora que el presidente Correa hizo su sabatina desde Facebook Live, debería haber sido controlado. Exactamente, o sea, cuando se hacen en base a los requerimientos políticos, o sea, ahí es cuando es el problema. Yo más bien creo que este es el momento, y le hago un llamado a las autoridades justamente para que se blinde esta ley de comunicación, para que ya no haya este tipo de injerencia política, para que cuando vengan los 10, 20 gobiernos que tengan que venir en el Ecuador, no metan mano, que no se tope el tema de la prensa. La prensa tiene que ser algo totalmente libre, no puede meter nadie mano. ¿Por qué? Porque es una de las formas que tenemos nosotros, la ciudadanía, de expresarnos, de dar justamente nuestros puntos de vista a diferentes temas que están sucediendo, de dar, por ejemplo, temas de corrupción que se han dado, como lo dijo ya la compañera, este tema de Odebrecht, lo de Petroecuador, son temas que ya se conocían desde hace mucho tiempo atrás y que lo hicieron periodistas valientes que salieron y dijeron las cosas como tenían que serlo y han sido perseguidos. Entonces las cosas están ahí, no se puede tapar el sol con un dedo. Las cosas están ahí, están dadas. Lo que sí, aprovecho este espacio, esto es un canal público, y a las autoridades que tal vez están haciéndolo, este es el momento que tienen para blindar esa ley, para que no se pueda meter mano y que verdaderamente la libertad de prensa y la libertad de expresión justamente de todos y cada uno de los ciudadanos sea respetado. Muy bien, vamos a darles un minuto a cada uno de nuestros invitados para un breve comentario y sobre todo despedirse de la ciudadanía. Vamos con Nina y después con Juan Pablo y Cristian para finalizar este espacio. Agradecerte, María José, a la organización de este programa Mirada Diferente. Creo que es un espacio que los medios públicos deberían reivindicar, porque el medio público es un medio ciudadano, no es de ninguna manera medios de gobiernos ni locales ni nacionales, aunque tengan el financiamiento que debería ser garantizado para que la ciudadanía tenga acceso libre a este tipo de medios masivos. Yo quiero decirle al pueblo ecuatoriano que nos ve también por redes sociales y a la provincia del Napo de que no hay que tener miedo.
Precisamente a los periodistas nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Y esa es la fortaleza del periodismo libre, el periodismo libre independiente que no depende de sus financistas, del periodismo libre que no sigue las estructuras de la hegemonía del poder, es aquel que reivindica el derecho de los ciudadanos. Y el periodismo de investigación, el periodismo cultural, el periodismo deportivo, el periodismo cultural, son estas manifestaciones que son súper necesarias y creo que ahorita la estamos justamente ejerciendo, y de nuestra parte llamado a todos los comunicadores y al pueblo de Napo y del país de que no se amedrenten. Aunque a ustedes, amigos comunicadores, comunicadoras, les hayan estigmatizado, los hayan llamado prensa corrupta, gorditas horrorosas o cualquier descalificación desde las altas autoridades del Estado, pues siéntanse orgullosos, porque si es que les persiguieron, si es que les apuntaron con el dedo, es que están haciendo súper bien su trabajo. Así que ejerzan libremente ese derecho humano. Muchas gracias, Nina, por su participación, por este mensaje también. Vamos a escuchar el comentario también de Juan Pablo Albarracín, presidente de ACOPEN, y sobre todo también mencionar que nosotros como medio de comunicación estamos cumpliendo con esta libertad de expresión, con este derecho de que todos los ciudadanos podamos expresar nuestras opiniones. Respetamos cada una de las opiniones vertidas por nuestros invitados. Juan Pablo. Bueno, un saludo y un agradecimiento en este caso a este espacio que nos ha permitido poder analizar un poco el tema de la comunicación y al mismo tiempo pues poder hacer el llamado a todos los sectores sociales de aquí de la provincia de Napo para que se pueda realizar, ACOPEN va a realizar paulatinamente reuniones periódicas con estas organizaciones para construir un proceso de una estrategia de comunicación. Sería muy bonito tener una estrategia de comunicación local hecha y diseñada por los propios sectores de la localidad. Yo creo que a eso tenemos que apuntar, bajemos un poco las tensiones, bajemos un poco el discurso. Yo creo que los comunicadores sociales y los periodistas tenemos una misión importante, es informar. Y yo creo que el tema político no nos debe separar en ningún momento, las confrontaciones deben quedar un poco de lado y creo que tenemos que entendernos que como comunicadores o periodistas somos seres humanos. Juan Pablo, muchas gracias. Vamos también a escuchar el comentario de Cristian Columbo, gerente de Radio Arcoíris. Antes que nada, agradecerte, María José, al arquitecto Basurto por la invitación. Yo creo que este tipo de espacios nos deja a cada una de las partes que tienen que ver con temas puntuales como este, dar nuestro punto de vista y bueno, hacerle un llamado a la sociedad, por ejemplo, a denunciar, a ver las cosas justamente que ustedes consideren que estén mal en cualquier ámbito del gobierno, inclusive de la sociedad en general, háganlo a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación somos una herramienta justamente para dar a conocer a las autoridades o a la opinión pública en general todo lo que está sucediendo. Yo quiero darles un ejemplo muy claro de cuán bien se puede ocupar un medio de comunicación, es justamente con Radio Arcoíris, cuando cogimos el pedido de la ciudadanía en relación al aeropuerto de acá de la provincia de Napo. Se hizo un pedido, se hizo una encuesta, un estudio, un análisis y ya está en manos del gobernador y esperamos que en base al pedido y al estudio que se hizo para que funcione también Amazonía en ese precioso aeropuerto que tenemos, ya comience a funcionar. Esa es la forma real y concreta de decirles a ustedes, estimados amigos, cuán importante es el sentir de ustedes, el sentir de que nos expliquen específicamente qué está mal, qué podemos solucionar y eso, trabajar con todos, tanto las autoridades como los medios de comunicación, como los alcaldes, prefectos de X, persona que tiene que estar inmiscuida en el asunto. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hacemos la sociedad. Muchas gracias, Cristian. Queremos agradecer a cada uno de nuestros invitados. Hemos tratado en esta noche precisamente el tema de la libertad de expresión y un análisis a la ley de comunicación actual que rige en nuestro país. Queremos agradecer a Tania Cabrera de Eventos de Ensueño, propietaria precisamente de este local donde se ha encargado de la escenografía de esta noche. Muchas gracias. Ella es nuestra auspiciante oficial y también un agradecimiento al doctor Sergio Chacón Padilla, prefecto de nuestra provincia, por el apoyo a la realización
presentación de estos programas. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias a toda la ciudadanía por sintonizar Ali TV Canal 34 y recordarles que este es Mirada Diferente, un programa donde analizamos varios temas de interés ciudadano. Los esperamos la próxima semana, el domingo a partir de las 19 horas. Muchas gracias.